Buenas tardes, Manuel, secretario de Estado. ¿Qué tal, Nacho? Encantado de estar aquí. Pues muchas gracias por acogernos en este entorno tan de verdad incomparable y no es tópico, ¿eh? Esto de tener un poco de verde en el centro de Madrid es una maravilla, así que en cuanto podemos lo usamos. Pues usémoslo para también lo que estaba pensado, este foro, ¿no? Este espacio que es para la reflexión y el intercambio de ideas. Te agradecemos mucho que tengas ¿no? la disponibilidad de poder estar con nosotros. Quería pedirte, si te parece, primero una breve presentación para quien no conozca qué es la Secretaría de Estado, cuáles son sus objetivos y cómo has visto un poco esa evolución desde que surgió hasta ahora. ¿A qué os dedicáis y a qué te dedicas? Pues en esta etapa ha sufrido un cambio significativo. Es una de las 4 secretarías de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y el cambio ha radicado en el hecho de que se han desplazado 2 direcciones generales nuevas. Entonces ahora mismo nosotros tenemos 3 áreas competenciales importantes, ¿no? La primera es el área de estrategia y de prospectiva. Entonces, la Secretaría de Estado hace las piezas de pensamiento más a medio y largo plazo del Ministerio de Asuntos Exteriores, en algunos casos incluso desbordando un poco el ámbito del Ministerio, porque, por ejemplo, somos los encargados de coordinar la redacción de la Estrategia de Acción Exterior, que la estamos produciendo y que si quieres luego podemos comentar, porque no es la estrategia de política exterior, es de acción exterior, ¿no? Entonces, en principio debe involucrar, y estamos en ello, al resto de ministerios y de partes de la Administración y también de las administraciones territoriales y autonómicas en la proyección internacional de España. Hacemos también ejercicios de prospectiva ahí, que eso es nuevo, pero nos parece muy importante porque en un entorno tan cambiante tenemos que poder pensar un poco a medio largo. La segunda pata, que también es nueva, es la dirección de comunicación. Entonces llevamos la oficina de información diplomática, la relación con los medios de comunicación. Yo hago briefings de manera recurrente todos los viernes con la prensa española, rindo cuentas de las actuaciones del ministerio, tengo mucho contacto con corresponsales, asistimos a la ministra en sus labores de comunicación y ahí entra también una pata de reputación y de imagen país que para nosotros es muy importante, ¿no? Y que eso sí que viene del mandato anterior, que es proyectar y proteger la imagen de España y avanzar la imagen de España en el exterior. Y luego llevamos, esto es nuevo, la Dirección General de Diplomacia Económica, que es la que se ocupa de las relaciones económicas internacionales de España. Entonces damos apoyo junto con Comercio y otros a la internacionalización de la empresa española, seguimos la agenda económica internacional en muchos frentes, en el europeo, en la OCDE, en la Organización Mundial de Comercio, y el motivo por el que se fusiona todo esto es porque la ministra lo que quería era que se enhebrasen las piezas de estrategia, economía y comunicación para que eso tuviese coherencia y reputación, ¿no? Entonces ese es el diseño de la Secretaría en estos momentos. Muy bien. Y bueno, llegar a una Secretaría de Estado que tiene como fundamental tarea, ¿no?, plantear la comunicación del Ministerio y la imagen de España, y encontrarte de bruces con una pandemia que ha afectado, que ha situado a España en el foco también de la atención internacional por la velocidad de contagios. Ha sido como correr y atarse los zapatos a la vez, supongo que es lo que habéis estado haciendo, ¿no? ¿Cuál es el balance que haces o el desafío que presenta específicamente la pandemia en términos de comunicación? ¿Detectáis de cómo y de qué manera afecta o no a la imagen exterior de España? Bueno, el reto es inmenso, ¿no? Desde el primer día, de hecho, cambia mucho las funciones básicas del Ministerio, ¿no? Si a mí me hubieses preguntado en enero, cuando yo tomé posesión a finales de enero, cuáles eran las grandes prioridades de la acción exterior, pues te habría mencionado una serie de piezas y una serie de geografías, y con la pandemia eso llega y lo cambia todo. Los últimos meses hemos estado muy volcados en 3 o 4 ejes muy atípicos, ¿no? En una operación de repatriación enorme. España ha realizado entre marzo, abril, mayo la mayor operación de repatriación de ciudadanos de la historia de nuestro país, más de 50.000 en vuelos y en operaciones facilitadas por el Ministerio, a veces con fondos de Protección Civil Europea, a veces directamente con operaciones coordinadas con defensa, etcétera, ¿no? Otro frente muy fuerte de trabajo nuestro ha sido la protección y restitución de la movilidad internacional, porque la COVID muy pronto mutaba de una
crisis sanitaria y se convertía en una crisis de movilidad, ¿no? Es a través de la movilidad como esta enfermedad golpea, de la movilidad y de la proximidad, ¿no? La actividad y la economía. Entonces, esto tuvo un efecto muy marcado en la libre circulación, incluso dentro de la Unión Europea y Schengen. Entonces, hemos hecho un trabajo muy sostenido en esto. Si me hubieras preguntado en enero si el Ministerio de Asuntos Exteriores de un país de la Unión Europea iba a estar volcado en la cuestión de movilidad, y luego hemos trabajado mucho en la cuestión europea y de los fondos de recuperación, que ha sido un acuerdo histórico y que también podemos comentar, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente de comunicación y de reputación, hay dos dimensiones, ¿no? Hay una dimensión que es la de imagen, país y reputación, que lo que nos dicen las estadísticas amplias y cuantitativas es que es muy resiliente. Los últimos, muy resistente, ¿no? Que resiste este tipo de envites, ¿no? Los últimos datos que hemos visto en un informe que ha publicado hace poco Elcano, en una encuesta realizada a más de 30 y pico mil personas, 33 o 34.000 personas en varios países del mundo, sobre España, muestran que, y se hizo entre marzo y abril, o sea, en un momento de pico de la pandemia en nuestro país, que no nos pasó factura, ¿no? Entonces yo creo que hay un elemento estructural de la imagen de un país que tiene que ver con su cultura, con sus instituciones, con las experiencias personales que ha tenido la gente que ha visitado ese país, y en nuestro caso esos son muchos millones de personas, que resisten los envites de lo coyuntural, ¿no? Y luego hay una cuestión que yo creo que no podemos olvidar, y a nosotros a veces nos cuesta, porque como yo sigo la comunicación que se hace de España en todo el mundo, todos los días tengo un resumen de prensa internacional sobre España, no solo la nacional, también la internacional, y en parte porque el debate nacional ha sido tan duro y tan autocrítico con la gestión en España, que esto yo creo es una característica de nuestra personalidad, pero bueno, cuando uno se sienta en el centro de ese embudo, tiene la percepción de que solo se habla de España en el mundo, y en momentos de crisis de que se habla mal, ¿no? Pero la realidad es mucho más fluida y más dinámica. Entonces yo creo que, y además esta crisis es dinámica, entonces el foco se ha ido desplazando dependiendo de la fase y del punto en el que estuviese uno en la primera ola o en los rebrotes que ha habido en distintos sitios. Entonces, esto no es autocomplaciente, ¿no? Lo seguimos, nos preocupa, hacemos acciones de temas de reputación. La ministra ha debido hacer, creo el otro día estábamos revisando el total de entrevistas, más de 100 y pico entrevistas desde que empezó la crisis. En el verano nos daba una media de 1,5 entrevistas al día, ¿no? 3/4 partes a medios internacionales. Yo he hecho también esas entrevistas, me he reunido con los corresponsales extranjeros en España en varias ocasiones para explicar la situación, el trabajo del gobierno, de las comunidades autónomas en la gestión. Entonces, no nos desentendemos, pero yo creo que sí que hay que vivirlo con un cierto sosiego, porque esto es una crisis global y como te digo, y la reputación tiene ese aspecto estructural que parece que sobrevive los envites estos puntuales, ¿no? Sí, al final las imágenes son de largo plazo, ¿no? Y son consistentes con muchas más cosas que el momento puntual, ¿no? Para mí, honestamente, ha sido un descubrimiento, ¿no? También en el pico de esta crisis, porque no ha habido tantos casos, ¿no? de una crisis tan marcada, y su efecto en la reputación, pero es realmente la percepción que se tiene de nuestra cultura, de nuestra capacidad de acogida, del aprecio por la diversidad que hay en España, de nuestro patrimonio artístico, arquitectónico, cultural, de nuestro patrimonio natural y de nuestras playas. Todo eso es duradero, y aguanta, ¿no? Y por cierto, este es un mensaje que yo creo que es importante, ¿no? Que es porque sobre esto radica una buena parte de nuestra fuente de optimismo sobre el porvenir del país, ¿no? Que es, pese al enorme dolor y pérdida que ha supuesto esta crisis, los elementos más estructurales perduran, ¿no? Y van a perdurar y estarán ahí, ¿no? Y nuestro país no va a dejar de ser uno de los países más atractivos del mundo para visitar, o para trabajar, o para desplazarse e instalarse, que es, por ejemplo, otra de las métricas que nosotros seguimos siendo uno de los lugares preferidos en el mundo para desplazarse y vivir. Somos uno de los principales destinos de Erasmus, lo hemos sido, no hay nada que indique, por ejemplo, que lo vayamos a dejar de ser, ¿no? Pero bueno, de ahí a la autocomplacencia hay un paso que no queremos dar, ¿no? O sea, estamos muy volcados en trabajar en eso. Muy bien, pues hablemos de Europa, que es el programa también en el que estamos y que es nuestra tarea. Tenemos varios hilos conductores ahí. Si quieres, antes de entrar en la posición específica de España, veamos un poco la película más general. Esta vez es diferente, ¿no? Claramente, con respecto a la gestión de la crisis económica anterior. Hemos tenido un primer momento un poco duro o raro,
pero podemos decirle a la gente que esta vez es completamente diferente de cómo se ha reaccionado y qué se está haciendo para superar esta crisis. Yo creo que sí, yo creo que es radicalmente diferente. Cuando yo, en mi vida anterior, cuando estaba en la universidad, yo estudié y mi tesis doctoral la hice sobre integración europea, he seguido el debate con cierta cercanía y a mí el principio de esta crisis y el principio de respuesta me preocupó, realmente estuve preocupado y de hecho yo lo dije en público también, ¿no? Que empezaba a notar unos tonos en el debate muy críticos con la Unión Europea y yo realmente me preguntaba si el enorme europeísmo que hay en muchos países, pero en este en particular, podía sobrevivir que la Unión no afrontase esto con contundencia, ¿no? Y ahí ha habido dos temas muy importantes. El primero ha sido la actuación en el ámbito de política monetaria, que no ha sido tan objeto de debate, ¿no? Pero sin embargo fue central en la anterior, y es el Banco Central Europeo ha mantenido y ha ampliado programas de estímulo monetario muy importantes que en gran medida han hecho que esta crisis no se convierta en una crisis de deuda soberana, no solo, pero ha contribuido claramente, ¿no? Nosotros en estos momentos, España se está financiando su deuda pública en algunas instancias a tipos negativos, ¿no? Entonces hemos tenido el margen presupuestario y fiscal para adoptar medidas de respuesta que no solamente han salvado vidas, sino que han protegido, en España estamos hablando de, han protegido el tejido productivo, ¿no? Y el empleo, pero, y nos preparan para una salida menos dolorosa. En España los paquetes de ayuda económica han superado el 20% del PIB, ¿no? Nosotros, yo por ejemplo, que tengo contacto con muchos ministerios y de asuntos exteriores y colegas de otros países, hay otras partes del mundo, en América Latina, en Asia, en África, donde las limitaciones de financiación pública para la respuesta a la pandemia son una realidad. Están constreñidos por sus accesos a los mercados financieros internacionales, ¿no? Eso aquí no lo hemos vivido y eso en gran medida tiene que ver con la política monetaria europea. La segunda dimensión es la fiscal y la presupuestaria, evidentemente, que es el plan de recuperación, donde se han roto varios tabús importantes. El primero es la emisión de deuda con garantías comunes, ¿no? Bueno, se ha roto un tabú en términos de la escala y en el hecho de que la Unión responda a un shock externo de esta manera, ¿no? La financiación con garantías comunes y luego que tenga un componente de transferencias tan marcado. Es verdad que es coyuntural y que la idea es que el fondo sea un instrumento puntual para esta crisis, pero bueno, hemos marcado el precedente de que hay una responsabilidad compartida, ¿no? Y un apunte que es casi a pie de página, pero solamente es un ejemplo muy concreto para que nos hagamos una idea de lo importante que es Europa para nosotros. O sea, si la pieza monetaria no era suficiente y la pieza fiscal y de presupuesto, que es de las mejores noticias que ha tenido este país en meses, porque hemos tenido meses de muy malas noticias, ¿no? Pero yo, si tuviera que citar una positiva, sería este fondo de recuperación que nos va a permitir una recuperación y un cambio de modelo productivo, que ahora podemos hablar de ello, ¿no? Pero un apunte a pie de página que es, por ejemplo, en el tema de la movilidad. Nosotros en el mes de junio acordamos todos los socios europeos el restituir la libre circulación. Esto fue vital en la primera parte del verano para España, porque salvó una parte importantísima de la movilidad. Nuestro turismo, un 80 y pico % viene de mercados europeos. Entonces, yo lo percibí con total transparencia, ¿no? Que se constituyese esa burbuja de movilidad que todavía persiste. Ha habido nuevas restricciones que se han impuesto, nos hemos impuesto dentro del espacio Unión Europea Schengen. Ahora estamos en una conversación para armonizar criterios una vez más, ¿no? Pero el que se restituyese de esa manera, para mí fue una manifestación clara de las enormes ventajas casi existenciales que nos otorga el hecho de pertenecer a la Unión Europea, ¿no? Yo no me querría imaginar un mundo en el que las restricciones de movilidad entre los países europeos son parecidas a las que se implementan países de otras regiones donde no existe una estructura como la Unión Europea, ¿no? Vital para nosotros. Y en este, bueno, comparado con el pasado, no hemos tenido una pelea presupuestaria ni de políticas, pero sí que ha habido un despunte de este grupo llamado frugales, ¿no? Roñosos para otros, donde aparte de diferencias legítimas sobre políticas económicas o sobre programas europeos, parece que donde todavía había un sustrato de prejuicio, etcétera, ¿no? Como desde tu posición, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ves ese, aunque sea mínimo, pero relevante en el debate público, despunte otra vez de estos estereotipos norte-sur? El otro día comentaba Rajoy en otro foro que en un momento cuando la selección española ganó a Holanda al fútbol fue en mitad de toda esa negociación del 12 y
y Mark Rutte le dijo, ustedes sabrán jugar al fútbol, pero no saben hacer presupuestos, ¿no? Pero parece que aquello, bueno, esto de los Países Bajos viene de un poquito más atrás que de Rajoy realmente. No sé si es otra de esas líneas inmateriales, inmanentes con las que trabajamos. ¿Cómo sí. cómo trabajas con eso, no? No, bueno, ahí trabajamos con datos muy objetivos, ¿no? Porque no era una cuestión de una colisión de modelos o de modelos de gestión, ¿no? O sea, esto era una crisis sistémica que tiene efectos asimétricos porque ha golpeado a países de distinta manera, pero que te pide una respuesta común, desde mi punto de vista, por dos motivos fundamentales, ¿no? Uno, porque tenemos tal grado de interdependencia económica en Europa que a un holandés o a un alemán le interesa profundamente que España se recupere pronto de la crisis económica y a nosotros que se recuperen esas regiones, ¿no? Tenemos cadenas de producción totalmente enhebradas, ¿no? Y tenemos una dependencia de importaciones y exportaciones los unos de los otros. Es que prácticamente tenemos un nivel de integración económica como la que tenemos dentro de nuestros propios territorios. Entonces ahí hay un argumento de peso, ¿no? Y es que a un contribuyente al presupuesto alemán le conviene que se invierta dinero en Andalucía porque tiene demanda en Andalucía para múltiples productos alemanes, ¿no? Entonces era un tema de interdependencia derivada del mercado común y necesidad de que salgamos todos. Y había un segundo argumento que era más negativo, ¿no? Que era que el mercado único se exponía a una seria fractura porque habíamos levantado las normas de ayudas de Estado y de intervención en la economía para sostener sectores clave, pero teníamos distintos márgenes presupuestarios y fiscales para hacerlo, ¿no? Entonces nos encontrábamos con que había países que estaban salvando aerolíneas, que estaban interviniendo en ciertos sectores estratégicos y otros que por falta de margen fiscal o por falta de no lo podían hacer. Y eso podía suponer que el corsé del mercado único hiciese que en ciertas partes de ese mercado sobreviviesen tal vez parte de un tejido productivo no competitivo y en otras, sin embargo, por margen fiscal estrecho, se rompiese parte de ese tejido, ¿no? Entonces, ese argumento yo creo que fue de peso. Entonces, no fue un debate en lo moral, ¿no? De nosotros gastamos bien, gestionamos bien, fue un debate ya sobre los hechos. Y al final el resultado ha sido el fondo, ¿no? Que es una medida absolutamente histórica. Entonces, yo creo que bueno, se pueden sacar lecturas. Por cierto, la única lectura estructural que yo saco de esto, más que de coyuntural, es la politización del espacio europeo, ¿no? Que ya es tan intensa la integración que se empiezan a producir a nivel europeo debates, pues como se producen en política nacional, porque estos debates los tenemos en política nacional, ¿no? De cómo se distribuye el presupuesto, cómo se recauda, cómo se gasta, hay convergencia o no hay convergencia entre las regiones, ¿no? Y eso sí es interesante y yo creo que lo veremos más, que serán debates europeos cada vez más apasionados, menos técnicos, y es una derivada de la politización de la vida política de la vida política comunitaria, ¿no? Luego en el campo de juego europeo siempre estamos discutiendo de cuál es la posición de España, ¿no? Por un lado, eres un país que al ser tan europeísta presenta pocas aristas, con lo cual probablemente tu visibilidad es inferior a la que se corresponde porque no eres alguien que esté dando problemas todo el día, ¿no? Y bueno, quizá la gente tiende a darte por hecho y quizá no ocupas ese espacio público. Pero siempre tenemos un poco ese debate de qué papel debe ocupar España, debe estar intentando jugar a que le admitan o no en ese club de grandes o debe jugar sus propias historias y buscar sus coaliciones en función de los asuntos, proyectarse globalmente con sus activos. Es decir, ¿cuál es esa mezcla de activos y pasivos en la que ves jugar a España en el campo europeo en términos de alianzas, pero también de temas, ¿no? ¿Tenemos que pedir permiso a alguien para hacer qué? O esperar a que nos admitan en no sé qué club? ¿O podemos emanciparnos ya por fin de todo esto o no? Europa es un ejercicio de que todos pidan permiso, ¿no? Y todos consensuemos cosas, ¿no? Pero tiene un punto de maniquea el debate, ¿no? De si hay un eje franco-alemán, es A2, es A3, es A4. La realidad es que hay múltiples coaliciones que se forman y se construyen permanentemente en Europa dependiendo de los temas, ¿no? Incluso dentro del famoso eje, ¿no? franco-alemán, dependiendo de las temáticas se alinean piezas, ¿no? Entonces nosotros desde el primer día aquí lo que hemos dicho es que España es un país nodal, porque lo es, somos nodales en muchos sentidos y esto es cierto de nuestra pertenencia a Europa y es cierto en general. O sea, España tiene una proyección al mundo mediterráneo y al Magreb muy, muy marcada. Bueno, lo estábamos hablando justo antes de empezar, ¿no? Tenemos una proyección iberoamericana
De hecho, es que somos prácticamente un país americano, ¿no? Por nuestra presencia allí empresarial, por la presencia aquí de las Américas y de la población, casi identitariamente, ¿no? Tenemos una huella muy marcada. Tenemos un anclaje europeo evidente y tenemos un anclaje en Estados Unidos y en Norteamérica por la comunidad hispana y por nuestra presencia allí empresarial e histórica, ¿no? Entonces, en ese sentido, España tiene una capacidad enorme de nodalidad. Es mayor que la de prácticamente... Bueno, yo en términos de atlantismo y de nuestra presencia atlántica, yo diría que somos el país más atlántico del mundo, más que Portugal, más que el Reino Unido, definitivamente más que Francia, porque ninguno recoge esos anclajes a cuatro que nosotros sí que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer desde la política exterior es entender esta nodalidad y construirla y movilizarla para las cuestiones que nos importan, ¿no? Entendiendo una cosa, y es que la proyección europea es imposible entender la política exterior española sin el filtro de Europa. Y los que nos hemos movido por el mundo, por cierto, le encontramos esto una lógica, porque España sola en el mundo va a ver cómo no consigue avanzar piezas muy importantes de su agenda, ¿no? Estamos en un mundo de auténticos gigantes, ¿no? Cualquiera que haya, vamos, la población entera de España es un par de ciudades chinas, ¿no? Y no tenemos de las poblaciones más pequeñas de la Unión Europea. Entonces yo creo que hay que capitalizar esa nodalidad, potenciar el proyecto europeo y desde ahí proyectar la idea que España quiere del orden internacional, que por cierto es un debate importante. Sobre eso justo te quería preguntar, porque por un lado Europa quiere jugar o mantener un orden basado en reglas, pero por otro lado, como ha dicho el alto representante para la política de seguridad exterior y de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, también tiene que aprender a geopolítica, ¿no? A jugar el lenguaje, a hablar el lenguaje del poder, ¿no? El mundo se está desplazando desde las reglas al poder y desde Occidente hacia Oriente, ¿no? Y ahí nosotros no sabemos jugar muy bien en el barrio difícil con las reglas, ¿no? ¿Cómo debe jugar entonces Europa en el mundo a que se respeten las reglas, pero sin ser uno de los chicos malos del barrio, a lo cual probablemente no nos salga, ¿no? Claro, pero aquí, o sea, la pregunta importante o interesante, me parece a mí, es el entorno en el que nos encontramos y por qué, ¿no? O sea, qué debe hacer Europa ahí, ¿no? Entonces, si a mí me preguntas qué han pasado, cuál ha sido la gran tendencia de los últimos 15, 20 años en las relaciones internacionales, prácticamente desde la caída del muro, un poco posterior a la caída del muro, definitivamente después del 11S, lo que se ha producido es una erosión y un debilitamiento de la arquitectura internacional, ¿no? Que se construye desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hay una creciente iliberalidad en el orden internacional. Esto se manifiesta en lo global, pues eso, menor multilateralismo, cuestionamiento de la arquitectura comercial global, cuestionamiento de procesos de integración regional, y a nivel doméstico esto se traduce en una regresión en derechos y libertades en muchos países, agresiones a minorías, sentimientos y prácticas antidemocráticas. O sea, realmente esa es un poco la sinfonía. Si uno lo ve, son notas disonantes, a veces se produce en un país, en otra región, pero si ves el concierto de las relaciones internacionales de los últimos 10 años, esas son las notas emergentes, ¿no? Y entonces la pregunta ahí es ¿qué hace Europa y qué hace España, ¿no? Y para mí la respuesta es evidente, no solo para mí. O sea, estamos a punto de terminar la estrategia de acción exterior española y esto es lo que dice la estrategia. Ese proceso es y debe ser problemático para nosotros, porque es contrario a nuestros intereses en el mundo y es contrario a nuestros valores. Nosotros somos un país abierto, democrático, diverso, y queremos ver un orden internacional multilateral, democrático, donde se respetan integrado económicamente, etcétera, ¿no? Que lucha contra el cambio climático. Entonces yo creo que Europa tiene una agenda que es importantísima, que es meterle la proa a ese proceso de desmantelamiento. ¿Cómo se hace eso? De muchas maneras, depende del debate. A veces te hará falta musculatura económica y defender esto en la Organización Mundial de Comercio, defender esto en el debate climático, que es un área donde la Unión Europea puede liderar, defender la arquitectura multilateral internacional, los grandes acuerdos y tratados de seguridad. La Unión Europea puede hacer todas esas cosas, ¿no? Es verdad que en la política estrictamente de defensa, estrictamente dura, por el momento tenemos un vínculo transatlántico a través de la OTAN muy relevante y hay un mandato que en la OTAN nadie todavía ni ha cuestionado ni se cuestiona, que es la de la defensa continental de Europa, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es un pilar atlántico. Pero vamos, a mí me parece que la misión y vocación de Europa en estos momentos
momento es más importante que nunca, porque el mundo está teniendo esta deriva que es totalmente contraria a los valores europeos, ¿no? Y ahí ha aparecido en el debate, sin ponernos académicos, pero ha aparecido un término que es la soberanía europea, que es un término también contestado, difícil, pero que en el fondo apunta a esta idea de autonomía, ¿no? de autonomía estratégica, ¿no? ¿En qué y cómo debemos ser autónomos, o más autónomos o menos dependientes? Hay quien ha dicho que Europa es una colonia digital, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? ¿En qué campo es urgente, y habéis estado trabajando en el Ministerio, en definir este concepto tan abstracto y tan difícil de soberanía? ¿En qué consiste eso cuando te pones a mirar campo con campo, campo por campo? ¿Qué puedes hacer? Yo por ordenarlo, ¿no? Porque efectivamente, como está entrando en el debate con mucha fuerza, va a ser muy difícil entender el debate europeo y de la proyección internacional de Europa sin entender este tema de autonomía, ¿no? Pero yo creo que tiene tres espacios. Uno es en seguridad y defensa, que básicamente significa, y política exterior, que es seguir construyendo las capacidades comunes de la Unión Europea en este campo, fortalecer la figura del alto representante, ampliar toda la política de defensa y de la Agencia Europea de Defensa, etcétera, ¿no? O sea, hay una pieza ahí que es que Europa potenciar todos los elementos de pensamiento estratégico y de posicionamiento común frente a los grandes temas, y el alto representante Borrell está precisamente intentando que juguemos ese papel en muchos temas, entre ellos en Venezuela, que ha sido objeto de debate y de polémica recientemente, ¿no? Pero hoy, por cierto, le he oído hoy mismo hablar de que si Europa quiere hablar el lenguaje del poder y actuar en geopolítica, tiene que poder mediar y estar en algunos de estos lugares, sobre todo si la llaman, ¿no? Y le piden estar, que es el caso de Venezuela y el monitoreo de la posible misión de observación en unas elecciones venezolanas, ¿no? Entonces hay un campo que es política exterior y seguridad, y si le preguntas a cualquier académico de este campo y le dices ¿qué es la autonomía estratégica europea?, te dirá probablemente esto. Hay un segundo que es nuevo, es emergente, que es una autonomía estratégica en suministros de material crítico, y esto es una derivada de la COVID, y es, al principio de la crisis tuvimos problemas de suministro, entonces ahora nos estamos preguntando si deberíamos de asegurarnos suministros básicos y cadenas de valor y de suministros resilientes en casos de crisis, de material de protección, de mascarillas, de medicamentos, lo que fuere, ¿no? Y hay una tercera dimensión que es muy importante y que yo sé que a vosotros, a ti te interesa mucho, lo hemos hablado en alguna ocasión, que es en el ámbito de lo digital, porque una parte de lo que se ha producido en esta crisis hemos desplazado, nuestra respuesta a la crisis ha sido desplazar a lo digital, nuestra actividad educativa, nuestra gestión hospitalaria, nuestra actividad económica, etcétera, ¿no? Nuestra actividad diplomática se ha ido a lo digital. Y entonces, aquí los europeos nos tenemos que hacer una pregunta, ¿no? Y es, ¿por qué no tenemos no tenemos empresas entre las más grandes del mundo en el ámbito tecnológico? No lideramos el mundo del emprendimiento tecnológico en muchos campos. El último dato que yo he visto es que 4 de las 100 startups en inteligencia artificial más exitosas en los últimos años, 4 son europeas. O sea, 96 son de terceros lugares, fundamentalmente Estados Unidos y China, ¿no? Nos tenemos que preguntar por qué los sistemas operativos de la telefonía móvil no son europeos, la nube no es la más competitiva, no es europea, los sistemas de 5G, los sistemas de geolocalización. Esto empieza a plantear una pregunta de si, por el motivo que fuese, los proveedores de esas tecnologías no quisiesen proveerlos, que eso qué implicaciones tiene para nosotros, ¿no? Entonces ahí hay una pregunta de la geopolítica de la tecnología y si estamos preparados a jugar en ese campo. Pero hay más. Hay una pregunta económica, porque estos sectores son donde se está generando el empleo de calidad, los que están generando bases fiscales y tracción fiscal, etcétera. Entonces, nos tenemos que preguntar si queremos estar en la frontera de la economía. Y una última tema, además, en digital, y es que esta transformación tecnológica plantea un nuevo modelo incluso te diría de gobernanza, y es que estas nuevas tecnologías se están utilizando, en algunos casos para la desinformación, y tenemos que ser capaces de controlar ese fenómeno, y en otros para el monitoreo, la represión de la población, y lo estamos viendo en distintos lugares del mundo, y la violación de la privacidad, ¿no? Entonces, Europa tiene que plantear, y está empezando a plantear, un modelo de gobernanza de los datos y de las tecnologías con el ciudadano y el individuo en el corazón de todo esto. Cuando hablamos de soberanía o de autonomía estratégica, creo que también hablamos de nuestra capacidad para fijar estos estándares y que se cumplan, ¿no? Porque hay piezas en juego de valor, ¿no? Entonces,
Pero de nuevo, este es un debate, por completar el argumento anterior, que si solo fuese España la que intentase liderarlo, pues honestamente tendríamos muy serias dificultades, ¿no? Esto lo tenemos que hacer a nivel europeo, en las 3 dimensiones que te acabo de comentar, la de seguridad, la de comercio y la de digitalización. Muy bien. Pues una reflexión final sobre Estados Unidos, Sí. de aquí a las elecciones. Por un lado, la relación de España con Estados Unidos ha tenido momentos y tensiones, todavía sigue teniendo algunos, con unilateralismos. Uh-huh. ¿Qué ha sido un poco lo más difícil o lo que más preocupaciones ha generado, ¿no? del deterioro, si lo ha habido, de la relación bilateral con Estados Unidos como consecuencia de estas acciones de Trump? ¿Y en qué sentido piensas que un cambio o la continuidad nos somete a un estrés adicional en política exterior? Porque tenemos campos desde el conflicto israelo-palestino a políticas de apoyo al desarrollo, el pacto migratorio, la OMS, hay un montón de áreas en las que directamente hemos friccionado con, incluso con sanciones comerciales específicas para España en la aceituna, etcétera, ¿no? O sea, tenemos un repertorio amplio de zonas de fricción con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué te preocupa de esto y cómo debemos enfrentar estas elecciones y el futuro? O sea, el punto de partida de mi reflexión sobre la relación transatlántica es que con Estados Unidos y con el mundo atlántico, en términos generales, compartimos una serie de valores y principios que son fundamentales y que no son una nota al pie, ¿no? La libertad, el modelo político, la libertad de prensa, o sea, estos son temas mayores. Y de nuevo, cuando alguien se mueve por el mundo, mínimamente se da cuenta de que hay sitios donde esto se ve de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, todo lo que voy a decir ahora, que son los problemas, las brechas que tenemos en estos momentos en la relación, está condicionado por este hecho que nos ancla en el mundo atlántico. Yo creo que hay una verdadera civilización atlántica, ¿no? Y que nosotros pertenecemos netamente a ese mundo, ¿no? Habiendo dicho eso, esta administración norteamericana, nosotros hemos tenido discrepancias importantes en muchos frentes, en el acuerdo de Irán y la pieza de seguridad en Oriente Medio nuclear. Hemos tenido discrepancias también en el tema de la OMC y del marco comercial. Estados Unidos ha expresado muy serias dudas sobre la necesidad de renovar órganos clave en la OMC y de la continuidad de esas funciones en la organización. Esta administración americana abandonó el Acuerdo de París, entonces tenemos una discrepancia sobre la pieza de gobernanza del cambio climático que para nosotros es muy importante. Han abandonado, a nuestro parecer, esto es negativo, es mala noticia, la Organización Mundial de la Salud, que nosotros venimos defendiendo desde el principio de esta crisis que la salud es un bien público global y que por lo tanto hace falta una herramienta global de gobernanza de ese bien público global, por lo menos de coordinación de las medidas, ¿no?, en la lucha contra la pandemia y otras fuentes de inseguridad sanitaria, ¿no? Entonces la lista es extensa, tenemos algunas disputas comerciales, como bien indicabas, ¿no? Yo la verdad que desconozco quién va a ganar las elecciones, ¿no? Y es un ejercicio muy atrevido y a esta distancia de las elecciones con un margen de error enorme, ¿no? Está claro que van a ser muy concurridas. Lo que sí creo es que si hubiese un cambio en la administración americana, probablemente algunas piezas de esta agenda internacional sí que cambiarían, ¿no? Yo creo que una administración de Biden, pues probablemente la cuestión climática la vería de otra manera, probablemente la cuestión de la gobernanza multilateral, Naciones Unidas, OMS, OMC probablemente, aunque todo esto se tendría que concretar en esa elección. Ahora, yo creo que hay piezas que permanecerían. Yo creo, por ejemplo, que la preocupación que genera en Estados Unidos el ascenso de China y su progreso, sobre todo en algunas áreas tecnológicas, eso perduraría y sobreviviría a un cambio de administración, y elementos de la agenda comercial, no sé si todos, pero elementos de la agenda comercial probablemente también, porque yo ahí veo un consenso muy amplio en Estados Unidos, ¿no? Pero muchas cosas pequeñas que han enturbiado la relación en los últimos años probablemente se cerrarían si hubiese una administración Biden, pero una serie de ejes muy importantes y principales perdurarían. Muy bien, pues si te parece lo dejamos aquí. Ahora ya fuera de cámara me va a mandar por WhatsApp quién piensa que va a ganar las elecciones y solo lo desvelaré si acierta. Vale, yo te lo mando. Si no, retrocederemos y borraremos este trozo, pero no lo haremos público. Vale. Así que, si te parece bien, Manuel, secretario de Estado, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti. Y la difundiremos y para beneficio Genial, pues muchas gracias. de todo el mundo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.